Bienvenida, doctora. La doctora Deli Donahue Wallace tiene un doctorado en Historia del Arte Virreinal por la Universidad de Nuevo México. Es investigadora y profesora de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad del Norte de Texas. Imparte cursos en Historia del Arte Virreinal e Historia del Grabado. Sus investigaciones abordan la línea de la historia del grabado en México y están publicadas en las revistas académicas Print Quarterly de Américas, Colonial Latin American Review, Mexican Studies, Tiempos de América, publicada en España, los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas que se publican en México y la revista Aurora. Su libro, Arte y Arquitectura Virreinal en América Latina, 1521-1821, fue publicado en el año 2008 por la Universidad de Nuevo México. Actualmente está escribiendo un nuevo libro sobre Jerónimo Antonio Gil, el fundador de la Real Academia de San Carlos de la Nueva España. Pues damos la cordial bienvenida y comenzamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero pedir sus disculpas, que, bueno, mi español no es tan bueno, intento, pero si necesita alguna aclaración, favor de levantar la mano y preguntarme, por favor. Quiero dar mis gracias al Museo Amparo por la invitación a dar esta conferencia a ustedes y por trasladarme desde el DF esta tarde, y a Silvia Rodríguez por ser una buenísima anfitriona. Me da mucho gusto estar en Puebla y tener la oportunidad de hablar esta tarde con ustedes. Cuando pensamos en pintura sobre pieles de animales en las Américas, normalmente pensamos en los tipis y los mantas de los pueblos indígenas del centro de los Estados Unidos. Y creo que normalmente no pensamos en pinturas cristianas hechas para el interior de una iglesia católica. Pero como ustedes ya se han notado y visto en la exposición Cicatrices de la Fe, existe un corpus de más de 50 de estas pinturas hechas en Nuevo México en el siglo XVIII, y estas 50 pinturas son solo las que ya todavía existen, y creemos que antes habían muchísimos más. En los próximos minutos quiero presentarles la historia de estas pinturas insólitas, su introducción en el territorio fronterizo, su ápice hacia mediados del siglo XVIII y su triste fin en los últimos años del virreinato, cuando desafortunadamente dejaron de hacer estas pinturas tan bonitas. Empezamos, como soy maestra, ¿no?, con un poquito de historia, por si acaso todos no recuerden bien su historia de Nuevo México. Los indios mexicanos del centro de México sabían de los pueblos indígenas de lo que ya llamamos el estado del Nuevo México de los Estados Unidos. Ya sabían de ellos en la prehistoria, y sabemos que muchísimo antes de la llegada de los españoles existían intercambios económicos de objetos de lujo entre el centro de México y los pueblos de Nuevo México, y hemos encontrado evidencia de plumas de aves tropicales. Hemos encontrado evidencias de plumas de aves tropicales procedentes del Yucatán en Nuevo México y turquesa nuevo mexicano en el centro de México. Por eso sabemos que tenían estas redes económicas. Para los españoles, aunque no entendieran bien la geografía del norte, y recuerdan ustedes que antes, al principio, pensaban que había un pasaje norteño, ¿no? Ya no funciona, antes de que sabía que no había este pasaje en el norte. Bueno, aunque no entendieran bien la geografía del norte, sabían muy pronto de los pueblos indios gracias a Cabeza de Vaca y su compañero Esteban, quienes oían de ellos durante sus caminos desde Texas
hasta México entre 1528 y 1536. Y aquí tenemos un ejemplo de un pueblo nuevo mexicano. Este es el pueblo de Acoma. Todavía es un pueblo viviente, así se dice. Hay mucha gente allí viviendo y todavía es un pueblo indígena y sugiero cuando estén en Nuevo México que lo visiten, que es un sitio hermoso. Y aquí abajo la mapa nos indica el camino de Cabeza de Vaca hasta México después del náufrago. Aquí otro pueblo, este es el pueblo de Taos, en el norte de Nuevo México, y la mapa. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado entró en el territorio norteño en búsqueda de las ciudades de oro, estas ciudades de Cibola. Pensaban que eran hechas de oro, pero lo que encontraron es que fueron hechos de adobe. Encontró una docena de pueblos de indios, les muestro aquí Taos pueblo, viviendo en estas ciudades de adobe y no de oro. En 1500, y aquí el mapa es la ruta de Francisco Vázquez de Coronado. Ay, no quiere funcionar. Bueno, ya ven la línea desde México, pasando por Nuevo México hasta lo que ya es el estado de Kansas. En 1598 entró don Juan de Oñate trayendo consigo un centenar de soldados, frailes y pobladores a lo que ya es la ciudad de Santa Fe, y así fundaron el Reino de Nuevo México, y la historia colonial de Nuevo México así empezó. Empezaron a construir poblaciones para los españoles, los mestizos e indios mexicanos que vinieron desde el centro de la Nueva España, con sus plazas, casas de gobierno e iglesias. Y la ciudad de Santa Fe fue creada para estos pobladores y dejaron que los pueblos de indios siguieran su vida sin más molestia que erigir misiones franciscanos dentro de ellos. Y así empezó la época colonial en la frontera norteña de la Nueva España, el Reino de Nuevo México, descrito por un español al finales del siglo XVII como remotísimo. Es muy lejos de cualquier sitio que conocía entonces. Los frailes franciscanos traían consigo casi nada. Traían libros litúrgicos y algunas herramientas, pero más que esto tenían que depender de los indígenas de los pueblos nuevo mexicanos para la construcción y la ornamentación de las iglesias misionales. Dependían de la labor indígena y sus técnicas constructoras para erigir casi 20 iglesias misionales en el siglo XVII. Por eso las misiones de Nuevo México parecen más a los domicilios de los indios que a las iglesias del centro de México. Y aquí ven 3 ejemplos construidos en el siglo XVII. Ahí a la izquierda es el pueblo de Pecos, que está cerca de Santa Fe, y la iglesia es la ruina más alta que ven. Enfrente de la iglesia es la kiva, un edificio subterráneo de los indios, de su culto religioso. A la derecha es la misión de San Esteban de Abo, San Gregorio de Abo, ya todavía en ruinas también, y se ven de nuevo a Acoma, pueblo. También contaban con objetos mandados desde el centro de la Nueva España en envíos cada 3 años, y las investigaciones de la doctora Clara Bargelini del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM han revelado que recibían del centro de México retablos dorados
pinturas de caballete y esculturas, algunos nuevos hechos intencionalmente para las nuevas misiones y otros de, digamos, segunda mano, mandados cuando una iglesia en el centro ya estaba cambiando su ornamento, mandó su retablo hacia el norte. También aprovechaban de artistas locales, tanto indígenas como españoles, para ornamentar sus iglesias. Es entonces cuando aparecen en los documentos mención de las primeras pinturas religiosas sobre pieles de animales. Las tenían en varias de estas iglesias misionales. Pero desafortunadamente, todas de estas pinturas desaparecieron en 1680, que es la fecha de la rebelión de los indios pueblos. Y esto es cuando los pueblos de indios de Nuevo México colaboraron para quitarse los españoles del país, y lo hicieron muy bien, y echaron del país los españoles por los próximos 12 años. En la sublevación destruyeron a muchas de las iglesias, quemaron los ornamentos y hasta mataron un par de personas. Pero después de 12 años, los españoles formaban de nuevo en El Paso del Norte y entraron de nuevo a Nuevo México bajo el mando de don Diego de Vargas. Regresaron estos españoles a sus ciudades y ranchos, y los frailes regresaron a la mayoría de las misiones, no todas, porque parecen como la iglesia de San Gregorio de Abó, que vemos aquí a la derecha, era muy distante. Había demasiada distancia entre el centro de Santa Fe y este sitio, y no querían exponerse de nuevo a este daño de otra sublevación. Ya no tenían más problemas con los indios de Nuevo México, porque todos, españoles e indios, sufrían los ataques entonces de los indios apaches que venían desde el centro de los Estados Unidos, los apaches y comanches. Ya el arte. Las iglesias en las misiones y en las ciudades de españoles ya reconstruidas después de la sublevación hacían falta todo su ornamento. No creemos que había nada más unas 3 o 4 objetos que sobrevivieron la sublevación. De nuevo, los frailes franciscanos contaban con objetos mandados desde el sur y los esfuerzos de artistas locales, tanto indios como españoles. Y aunque los interiores de las iglesias hoy se ven casi desnudos, en la época virreinal estaban muy ornamentados, y hay que pensar en estas iglesias, cerrar los ojos y imaginar las pinturas murales que entonces tenían, los retablos dorados, las pinturas de caballete, la escultura de bulto. Eran muy bien ornamentadas. Aquí vemos la misión que vimos en la fotografía del pueblo de Acoma. Esta es la iglesia de Acoma a la izquierda. Aquí abajo la iglesia del pueblo de Taos, la iglesia misional del pueblo de Taos, y una iglesia parroquial en la ciudad de Santa Fe. Todos hoy, menos la iglesia parroquial, siguen en operación. Aquí vemos un ejemplo de los objetos importados desde el centro de la Nueva España. Este es el retablo de la Virgen Conquistadora de la Catedral de Santa Fe. Esta escultura milagrosa de la Virgen del Rosario sobrevivió la rebelión y, según su historia, asistió a los españoles reconquistar el territorio, y regresó entonces con los españoles en 1692. Por eso mereció un retablo bastante bonito. Hoy está en un retablo hecho de pedazos del antiguo retablo mayor de la catedral,
mandado desde el centro de México después de la Reconquista de 1692. Y se nota los elementos de estilo del barroco tardío mexicano, como las columnas estípites, los arcos mixtilíneos, las conchas y los motivos vegetales. También las pinturas, que casi no se ve aquí, son de manufactura mexicana, procedentes de otro retablo que en el siglo XX, cuando estos retablos iban en decadencia, descomponieron los retablos e hicieron uno nuevo con todas estas partes. Además de los objetos y los ornamentos mandados desde el centro de la Nueva España, habían muchos de producción local, hechos en Nuevo México, y estos son dos ejemplos de retablos del siglo XVIII. A la derecha es el retablo de la iglesia de San Miguel en Santa Fe, probablemente data de 1780, aunque la pintura ya se han retocado muchas veces, no tengan confianza en los colores que ven, por favor. Su retablo es obra anónima, tal vez trabajo de un pintor conocido solamente con el nombre Laguna Santero, o el Santero del pueblo Laguna de indios. Es de madera policromada. Las pinturas en el retablo, en los ovales, son de México, pero el Cristo en el centro, el San Miguel, la pintura de San Miguel y las pequeñas esculturas en el primer registro son de manos de un artista de Nuevo México. Se notan de nuevo la influencia del barroco mexicano, ya algo anticuado para el año 1780, y esto es en las columnas salomónicas al lado del retablo. Fue inspirado en algún retablo salomónico mandado de segunda mano, tal vez desde México, que ya desafortunadamente no existe. A la izquierda, este retablo es interesantísimo. Está hecho de piedra, piedra labrada y pintada. Es como una piedra bastante fácil de cortar, pero no hay muchos retablos de piedra que conocemos. Tiene relieves de Nuestra Señora de Valvanera, Santiago, San Juan Nepomuceno, San José, San Francisco, San Ignacio y Nuestra Señora de la Luz, aunque Nuestra Señora de la Luz está en el centro, en el primer registro, no es original, sino añadido hace unos años después de terminar el retablo. Son el trabajo de un hombre muy interesante de nombre Bernardo Miera y Pacheco. Era español, nacido en Burgos, y después fue a México y entró en Nuevo México en servicio militar. Fue cartógrafo y soldado, pero también era artista, y tenemos de él muchas pinturas y esculturas, y vamos a ver algunas en un momento. Otra vez notamos la influencia del arte mexicano del centro del país, con las columnas estípites que tienen esta forma piramidal invertido, que es tan esencial para el estípite. También don Bernardo Miera y Pacheco hacía pinturas y esculturas, y aquí son dos ejemplos de sus esfuerzos. La pintura de San Miguel está hecha sobre madera, y la escultura de San José parece más grande de lo que es bastante chico, pero ambos fueron parte de algún retablo que ya desapareció, pero tal vez el retablo también fue hecho por Bernardo Miera y Pacheco. Aunque Miera y Pacheco es uno de los pocos artistas cuyos nombres sabemos ya,
parece que en el siglo XVIII había una buena cantidad de pintores y escultores en Nuevo México entre 1700 y el fin de la época colonial. Algunos de ellos trabajaban sobre pieles de animales y ojalá ya hayan visto esta hermosa pintura de la Virgen de Guadalupe. Me sorprendió mucho cuando el museo dejó que viajara para la exposición Cicatrices de la Fe. Como dije, esta pintura sobre pieles de animales empezaba en el siglo XVII. Tenemos documentos que describen talleres de pintores indígenas trabajando por el gobernador español, que tenía como una fábrica de pinturas de pieles pintadas que exportaba al centro de México. En 1638 mandó al pueblo de Parral 122 pieles pintadas, además de mantas, ropa y otros objetos de piel. Hasta los hombres ricos de la Ciudad de México entonces tenían pieles pintadas en Nuevo México en sus hogares, no religiosas de lo que sabemos, pero sí pintadas con elementos decorativos y servían de rodaestrado para cubrir el estrado, esta plataforma baja de la casa, y también para cubrir mesas. Otro gobernador nuevo mexicano en 1661 comisionó una pintura en piel de San Miguel. El artista, sabemos, era un indio, un Manuel de Noriega. Además, existen descripciones de las iglesias, como mencioné, del siglo XVII, antes de la sublevación, que tenían pinturas religiosas sobre pieles de animales, y casi todas las iglesias misionales tenían una o más de estas pinturas. Todos, como dije, desaparecieron en la sublevación y durante los 12 años de la ausencia española. Pero la pregunta es, ¿por qué hacían pinturas religiosas sobre pieles de animales? ¿Cómo es que los frailes permitían pinturas religiosas sobre pieles de animales? Y tenemos varias teorías. Primero, la primera teoría es que no había mucho lienzo de calidad para pinturas de caballete en Nuevo México. Y los envíos, recordamos, desde el centro de México llegaban cada 3 años. Entonces, estaban ahí sin mucho apoyo del centro del país. Pero sí, lo que habían en cantidad amplia eran los animales, ¿no? Y los artistas adquirían las pieles de los pueblos indígenas en una economía muy rica y compleja entre españoles e indios en Nuevo México. Y la manera indígena de convertir un piel en tela para ropa o mantas hacía que las pieles tenían una superficie muy plana y muy suave para la pintura. Los pieles que usaban, y por eso tengo las fotos, son el alce, aquí a la izquierda, el bisonte o búfalo y el venado. Y hasta en algunas de las pinturas que todavía tenemos se ven el agujero donde entró la bala o la flecha del cazador, y hay como una tapa ya cosida para hacer una superficie plana. No sé si algunas de las pinturas en Cicatrices de la Fe tienen sus agujeros todavía. También existía una tradición española de pieles pintadas y había en España en el siglo XVI pinturas religiosas hechas sobre cuero, no de bisontes, claro, pero de vacas, pero pieles de animales. Estos son 2 ejemplos del guademecíe, o cuero labrado y pintado, una técnica de herencia árabe convertida en un soporte para imágenes religiosas después de la Reconquista. Ambas son del siglo XVI, de la región española de Ávila, en el norte centro de España.
Los cristianos españoles, después de reconquistar España de los árabes, empleaban algunas de sus artesanías como el guadamesíe, y por eso, tal vez, para los frailes misioneros de Nuevo México, la pintura sobre pieles de animales era una solución aceptable. Ideal, no, pero aceptable sí. Tal vez era una solución hasta recomendable porque los pieles pintados no sufrían daño cuando los trajeron de una misión a otra. Y en Nuevo México, cada misión no tenía sus 5 o 6 frailes. Había una misión con 2 frailes y otras iglesias de visita que no tenían un fraile residente. Por eso tenían que ir caminando y llevando todo su aparato litúrgico para hacer sus celebraciones de la fe. Y tal vez las pinturas sobre pieles de animales formaban parte de este equipo eclesiástico. Los ejemplos que tenemos hoy todos datan del siglo XVIII. Y aunque hoy tenemos alrededor de 50 de estas pinturas, de los documentos sabemos que habían centenares en iglesias, tanto para españoles como para indios. Y esto es importante. Esto no era cosa para indios, era aceptable para todos. La Catedral de Santa Fe, hecha para los españoles, tenía 9 pinturas sobre piel en 1776. En la misma manera que la iglesia misional de San Ildefonso también tenía 9 pinturas sobre pieles. También los particulares poseían de estas imágenes y de nuevo fue cosa de toda la gente, no solo de un grupo u otro. Un mestizo, Vicente Armijo, tenía 8 pinturas sobre piel en su hogar en 1743. La criolla Juana Luján tenía 7. La española Mónica Tomasa Marín tenía 11 de estas pinturas en 1771 y todas estas personas también tenían pinturas de caballete, estampas y esculturas. Todos ellos tenían, es lo que acabo de decir. Durante esta época ya no tenemos evidencia de artistas indígenas, sino solo de artistas españoles. Entonces, las pieles pintadas que hoy tenemos probablemente fueron hechas en Santa Fe, en Alburquerque y en el pueblo de Santa Cruz de la Cañada, que fue una ciudad pequeña de españoles. Dibujaban los artistas directamente sobre el piel con carbón y pintaban sus imágenes también directamente sobre la piel, o sea, sin una capa de yeso. Entonces, la piel manchó o como chupó el pigmento de la pintura y por eso, desafortunadamente, se ve tan marchitas, así se dice, desvanecidas hoy. Y tal vez contribuyó a su fin. La piel chupaba los pigmentos con la excepción del blanco, que estaba mezclada con hierro, y el hierro no entró en la piel, y el oro también se quedó encima de la piel en vez de entrar en la piel. Estos metales no manchaban o teñían al piel como los demás colores. Pero los demás colores entraban en la piel como manchas, con el resultado de que las pinturas no sufrían daño en el viaje de una misión a otra. Pero, como ya he dicho, los colores empezaban muy rápidamente a perder el color, de desteñirse, de desvanecerse. Por eso hoy se ve como son. Aunque la mayoría de las pinturas que existen hoy son de temas religiosos, hay un par de pinturas de temas seculares que merecen la pena mencionar brevemente. Y estas 2 pinturas son impresionantes, miden como 1 metro de alto y
8 metros de largo, son grandísimos y se llaman las pinturas Segesser por la familia suiza que compró las pinturas y presentan escenas de batallas entre los intereses españoles y franceses. Fue un episodio en la década de 1760 cuando los españoles y los indios que trabajaban con ellos caminaban hacia el norte, que ya la parte de los Estados Unidos, el estado de Nebraska, para encontrar los franceses que entraban desde el norte. Y los dos grupos se conocían en el río Platte, en Nebraska, y hubo una batalla. Bueno, y aquí vemos la batalla. Se encontraron los indios Pawnee y los franceses y pelearon los nuevo mexicanos. Desafortunadamente perdieron y regresaron a Nuevo México. Afortunadamente tenía entre ellos un militar que fue también pintor y él pintó probablemente esta pintura tan bella, casi no se ve los detalles, aquí un detalle mejor de los indios y los franceses acercando a los españoles que están aquí a la derecha en un nudo pequeño porque están a punto de perder la batalla y hasta hay un fraile que está corriendo con su manto encima de la cabeza, corriendo para salvarse la vida. Bueno, pero estas son las excepciones, los demás son religiosas, pinturas religiosas. ¿Quién eran los artistas de estas pinturas insólitas? Antes pensábamos que eran frailes, que los frailes mismos pintaban estas imágenes por dos razones. Uno es que la pintura es de un estilo claramente influido por el arte del centro de México, de la Nueva España central, y los frailes venían desde allá. También ellos tenían acceso a los libros litúrgicos y otros libros que tenían las estampas que inspiraban a las pinturas. Esta es una de las pinturas que antes atribuimos a un Francisco F, un fraile F. ¿Por qué? No sé si ustedes pueden ver, a ver si funciona. Bueno, en la mesa a la izquierda hay una pequeña letra F y antes pensábamos que era su firma. Entonces, si es fraile, debe ser fraile F, franciscano, Felipe, no sabemos. Pero cuando descubrimos la estampa que era fuente, vemos que hay una F, una A, una B, y son las letras de la leyenda que está aquí abajo. Entonces, no es su firma. Solo tenemos evidencia de un pintor eclesiástico, y este es un fray Andrés García, que hacía esculturas para su iglesia en la ciudad de Santa Cruz de la Cañada en la década de 1780, y descubrimos un documento de un vendedor de pieles que tenía entre sus deudores, así se dice, el fraile, Fray Andrés, y por eso pensamos que era también pintor de estas imágenes. Yo soy de la opinión de que don Bernardo de Miera y Pacheco, el artista que acabamos de ver, también pintó sobre pieles, pero tampoco tenemos evidencia de esto. Solo tenemos el nombre de un pintor de pieles en el siglo XVIII y este es Francisco Javier Romero. No podemos atribuir a él ninguna de las pinturas ya existentes, pero tenemos el documento que describe su arte. Romero fue el barbero y cirujano, como es normal, barberos son cirujanos, claro, y también fue pintor en el pueblo de Santa Cruz de la Cañada. Fue investigado por la Inquisición por, digamos, indiscreciones sexuales. En el inventario de sus bienes habían pinceles, pinturas, pieles pintadas y estampas, todo el equipo de un artista de pieles pintadas.
Con eso, parece bastante claro que pintó pieles para iglesias y particulares, ya que las casas de Santa Cruz, en ellas aparecen muchas de estas pieles pintadas. Las pinturas que él y los otros pintores anónimos hacían reflejan un estilo regional basado en el barroco europeo y novohispano, pero con un sabor regional o popular. No había en Nuevo México academias de arte, claro, ni tampoco talleres grandes donde los jóvenes podían aprendizarse. Parece que hasta el siglo XIX los pintores de Nuevo México se instruían a sí mismos o en aprendizajes informales, un aprendiz con un pintor. Un eclesiástico mexicano en 1776 describía a las pinturas de pieles así: pinturas de santos sobre pieles de búfalo, hechas en el estilo del país. Entonces, este eclesiástico notó la diferencia entre el estilo del centro de México, de Puebla, y este estilo regional de Nuevo México. Este estilo del país dependía mucho en los grabados como fuente de inspiración. Esta pintura que vemos aquí y que está en la exposición está basada en un grabado diseñado por el gran pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. Llegó el grabado a Nuevo México en un libro litúrgico y todavía está en la Biblioteca del Estado y puede ser la misma estampa que le influyó. El pintor copió fielmente a su modelo con pequeños cambios como el tamaño del ángel y del pueblo en el fondo. Simplificó levemente la imagen de Rubens, pero con un trato encantador de las telas y las nubes. A él le gustó mucho las telas y por eso le he llamado wavy hem painter, que bordados doblados, el pintor de bordados doblados, por así decirse. Esta pintura que vemos aquí a la derecha, hecha por un pintor anónimo, es copia de la primera. Y el pintor que vemos en la segunda pintura no tiene tanta destreza que su modelo, y a él no le gustan las telas tanto como su inspiración. El copista cambió también el momento de la escena y pintó el Cristo vivo, porque en el primero el Cristo está muerto y en este el Cristo está vivo y ya está mirando al espectador. Lo demás simplificó aún más que su modelo. Nota, por ejemplo, la capa de la Virgen ya sin los pliegues profundos. Aquí otro ejemplo de copias. La pintura a la izquierda probablemente está basada en un grabado europeo. Probablemente es del mismo artista, de los bordados doblados, porque miren ustedes a la manta de Dios Padre, que tiene estas mismas arrugas. Y la pintura a la derecha es copia de la primera. Otras parejas entre la pintura de piel y el grabado que la inspiró nos da pistas sobre la identidad del patrón. Esta es Nuestra Señora de Begoña, una virgen de culto popular en el País Vasco de España. Parece que un residente de Nuevo México quería dar culto a su devoción ancestral y patrocinó una pintura en piel para su iglesia. Otra vez, el pintor nuevo mexicano cambió ligeramente su modelo. Las pilastras planas en el grabado, al lado de la Virgen, ya son columnas abultadas y el arco presenta la ornamentación rica del barroco novohispano. Aunque la mayoría de las pinturas sobre pieles muestran un estilo basado en el barroco novohispano, algunos presentan rasgos de influencia indígena. Esta pintura es de Nuestra Señora de los Ángeles de Santa María la Redonda del DF y repite la figura mariana
y los angelitos del grabado, que es la fuente de inspiración. Pero en vez de las cortinas de su altar, presenta un arco con motivos piramidales de clara procedencia indígena. No se ve nada de esto en el grabado. Y los capiteles de las columnas parecen al símbolo de las nubes del arte indio de Nuevo México. Esta pintura es entonces un ejemplo del sincretismo de la cultura. Probablemente fue hecha para una iglesia misional y combina el cristianismo con la religión indígena para convertir la Virgen María en una diosa celestial del panteón indio. Por eso, la pintura nos recuerda a las pinturas murales y los códices del siglo XVI, y probablemente fue por las mismas causas, ¿no? Esta de acomodar las creencias de los indígenas para introducirles al cristianismo. Parece que la pintura religiosa sobre pieles de animales terminaba a finales del siglo XVIII. Tal vez el desvanecimiento rápido de los colores desanimó a los artistas a seguir en este tipo de pintura. Tal vez los eclesiásticos de esta época no entendían las razones por su uso y se disgustaban de tal herejía. En 1817, un visitador eclesiástico del centro de México ordenó que se quitara y quemara algunas pinturas religiosas sobre pieles de animales. De sus escritos sabemos que a él le disgustó la piel como soporte de una pintura religiosa. También notó que en muchas de las iglesias no había nadie más que los pájaros cantando en las vigas de la iglesia. Se cortó entonces, al mismo tiempo, Nuevo México se veía más y más aislada. Las actividades de los insurgentes en el centro de México ocupaban a las autoridades coloniales y los franciscanos ya no mandaban ornamentos para las iglesias. Se cortó entonces el flujo de inspiración europea y mexicana y el arte nuevo mexicana dejaba de interesarse en los estilos de los centros del país. Es entonces cuando el arte nuevo mexicano empezó su fase de los llamados santeros, quienes hacían pinturas rústicas, pequeñas, creadas para la devoción personal sobre madera. Los santeros enfatizaban la fe y no los estilos modernos del arte, y algunos los llaman ya a estas pinturas un arte medieval, que en Nuevo México entró en una época medieval. ¿Medievo? Las pocas pinturas sobre piel que tenemos del siglo XIX, como esta a la izquierda, la Guadalupe, muestra este estilo santero, plana, lineal, simple. Pero el arte no perduró y desapareció la pintura sobre pieles en la década de 1810. Debo decir, para concluir, que hoy algunos de los pintores hispanos de Nuevo México intentan revivir la pintura religiosa sobre la piel, y si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Santa Fe en agosto, tienen un mercado, se llama Spanish Market, el mercado español, donde venden estas pinturas. Parecen mucho a la pintura de la Virgen de Guadalupe. Quiero darles mis gracias y con gusto puedo contestar sus preguntas y aclarar alguna duda. Muchísimas gracias. Si alguien desea hacer preguntas, levante la mano para que les pasemos el micrófono y se graba en nuestro registro de video.
Para mí es un gusto haberle escuchado, gracias. Quiero hacerle una pregunta en cuanto a las creaciones que también se realizaron, obvio en el centro, y que pues particularmente debieron de haber llegado hacia el norte, como todas estas pinturas, y me refiero a las que también están hechas por manos indígenas, por lo brusco, lo desproporcionado que se muestran en láminas de cobre, que también fue otro tipo de ejecución. ¿Qué me puede platicar con respecto a esto en el norte, si se han encontrado estas reproducciones hechas en lámina? No creo que tenemos ejemplos de la época virreinal de pinturas sobre láminas mandadas desde el centro de México, de mano indígena ni de mano española. Sí tenemos pinturas en láminas de cobre hechas en el siglo XIX que tiene este sentido popular que está hecho y se manda a Nuevo México como a otras partes del mundo hispano. Sí, doctora, yo le quiero preguntar, en el caso de estas pinturas sobre pieles, ¿qué tipo de colorantes o de pigmentos de tipo natural se utilizaban? De todo tipo, de minerales, y los minerales no entraron, porque este es el blanco y el oro. También de vegetales, los mismos pigmentos que usaban los indios para pintar sus propias telas y pieles desde hace muchísimos años. Entonces son diferentes colores de lodo y barro, de berries, frutas y otras plantas. No sé si el cochinillo llegó a Nuevo México, pero imagino que sí. Ojalá pudiéramos verlos como eran antes, ¿no? Después de inmediatamente de salir del taller. Doctora, a mí me llama la atención cuando usted nos habla de que las pinturas se han decolorado. Como ustedes saben, los códices prehispánicos que tienen más años siguen con su colorido. Entonces no sé cuál sería la explicación. Creo que los códices hechos sobre pieles de animales son más bien sobre... me faltan las palabras en español. Parchment. Piel de venado también. Y ponían capas de yeso. Sí. En Nuevo México pintaban directamente en la piel, sin esta capa de yeso. Y por eso el pigmento entró inmediatamente y manchó. También puede ser algo de la piel de Nuevo México y la superficie de la piel que usaba. Hay una superficie, de lo que entiendo, y no entiendo mucho de esto, hay una superficie de la piel que es más dura y la otra que chupa más los colores. Una es porosa y la otra es ¿cómo? Más nítido. Más nítida, exacto. Puede ser también. Gracias. Doctora, ¿podría hablar un poquito más de la influencia indígena en la manufactura de estos testimonios? La manufactura indígena de las pinturas del siglo XVIII, tenemos muy pocas evidencias. Y esta pintura de Nuestra Señora de Santa María la Redonda, todos no estamos convencidos de que es obra indígena, es de influencia indígena, pero puede que sea que fuera de algún artista como Bernardo de Miera y Pacheco trabajando para un patrono indígena, porque tenían estos intercambios constantes y los lazos constantes. También los documentos que tenemos de artistas indígenas, no sabemos si ellos pintaban en un estilo indígena o en un estilo español. Los que exportaban al centro de México, imagino que eran más bien un estilo barroco, un estilo
no extraño para una persona en el centro de Nueva España. Y por eso la cuestión de que la herencia de la persona dicta el estilo es muy difícil en esta época, hasta que tenemos un documento que dice esta pintura como este mano indígena, no podemos estar seguros de esto. Las pinturas eran montadas en un bastidor. ¿Montaban las pinturas en madera o eran hechas como para transportarlas enrolladas o cómo las ponían en los templos? De la descripción de 1776, y este es un eclesiástico mexicano que tenían el trabajo de ir de todas las misiones para hacer revisar sus documentos y anotar cómo iba la misión. Él describe que las pinturas estaban pegadas directamente a la pared y con clavos, gracias, por la piel. Ya se han puesto en barras de madera. Algunos se ve que en alguna época estaban puestas en bastidores, pero originalmente directamente en la pared con clavos. Y también esto, imagino, contribuyó a su decadencia por el contacto constante porque el adobe es bastante mojado, ¿no? Húmedo, gracias. Doctora, felicidades por la conferencia. Gracias. A mí me llamó mucho la atención cuando usted menciona que propiamente la manufactura de estas pinturas desaparece a partir de 1680 de manos indígenas. Y me gustaría que insistiera más o que nos hablara más sobre el retablo de la Virgen de la Conquistadora, porque creo que es ahí donde hay los elementos tal vez para comprender este cambio en la manufactura de las imágenes de las pinturas de cuero. ¿Sí? Sí, a ver si puedo contestar la pregunta. Este retablo está hecho de pedazos de otros retablos del siglo XVIII, que durante el siglo XX, cuando había una renovación en el interés por lo español, lo mexicano de Nuevo México, renovaron a Santa Fe y hicieron este retablo. El cese de la pintura indígena después de 1680, ya no tenemos estos documentos que hablan de los gobernadores abusando. Y la razón por qué tenemos el primer documento del gobernador y su taller, su fábrica de pinturas, es porque los artistas indios quejaban al gobierno central en México que el gobernador los abusaba. Tal vez este tipo de tratamiento contribuyó al desinterés indígena, tal vez, en participar en esta fase del arte cuando los españoles volvieron en 1690. La Conquistadora es el símbolo de la aprobación de Dios para la vuelta de los españoles al sitio. Y esto es una iglesia para españoles y no para indígenas. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí.
Our magic history